pero cuando hubo luz yo pude observar y pude salir de la situación. Y Jesús hace eso con nosotros, trae luz a nuestra vida. Y esa es la luz que creó el Señor, que creó Dios en ese primer día. Y vio que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y ahí creó Dios el día y la noche. Así que ese Jesús es el que quita tu ceguera, sobre todo tu ceguera espiritual. Y sobre todas las cosas nos hace, a partir de ahí, discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Aunque muchas veces lo sabemos. Pero cuando conocemos a Cristo, esa carga del Espíritu del Señor dentro nuestro hace que cuando hacemos algo que no está bien, que enseguida nos vayamos al arrepentimiento. El segundo día dice que dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Yo lo estoy resumiendo un poquito al texto porque es bastante largo, del 6 al 8. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, dice, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. La cosa seguía aún compleja, aunque había luz, aunque Dios empezó a poner luz sobre ese lugar. Pero hizo la expansión. Él separó las aguas, creando por un lado los cielos, el firmamento, la atmósfera, y por el otro lado quedaban las aguas. Y le puso, dice, nombre, a la expansión le llamó cielo. Y de esa manera comenzamos a ver la obra maravillosa que ha hecho Dios. ¿Nunca te pusiste en algún lugar, esos tiempos que por ahí de repente te vas de vacaciones o tenés un tiempo libre y te pones en una reposera? Empezás a mirar el firmamento y ves la inmensidad. O a veces esas noches de muchas estrellas. Acá vemos el obrar de Dios, la gloria de Dios puesta en eso. La obra plena de sus manos en la creación. Después dice que llegó el tercer día y dijo Dios, júntense las aguas y descúbrase en lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzcan la tierra hierbas verdes, hierbas que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto. Y así fue. Y vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Y ahí vemos también la obra creadora de Dios, donde Él separó las aguas, o juntó las aguas, mejor dicho, y ahí estaba preparando Dios justamente un espacio físico, porque ella tenía en mente la corona de la creación. Estaba preparando, creo, la mansión para que el hombre pueda disfrutar luego de ser creado de todo lo que Él había creado. Y creó también la vegetación. ¿Para qué? Para que el hombre, para que el hombre al principio pueda comenzar a saciar sus necesidades de hambre. Pero lo importante aquí es que nada se escapa del plan de Dios. Su proyecto final, como les decía, estaba en marcha. Solo había que esperar el tiempo. Y llega el cuarto día. Y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Dice, para separar el día de la noche y sirva de señales para las estaciones, para días y años. Y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas para separar la luz de las tinieblas. Y otra vez vio Dios que era bueno. Y fue así la tarde y la mañana del cuarto día. Dios creó la lumbrera no solo para alumbrar el día
y alumbrar la noche, sino también para marcar los tiempos. Y un comentarista dice que las lumbreras no solo ayudan a diferenciar entre día y noche, entre las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, sino que también marcaban los tiempos del calendario bíblico y también el inicio del día bíblico. Y qué interesante, ¿no? Porque aquí habla de la tarde y la mañana del día. Y nosotros en este tiempo estamos acostumbrados que el día comienza a las 12 a.m., a las 12 de la noche, 12, un segundo, comienza el nuevo día. Pero aquí nos enseña que el día bíblico comenzaba al atardecer, aproximadamente a las 6 de la tarde, cuando ya estaba oscuro, es decir, de noche. Y el día se lo contaba desde las 6 de la tarde hasta el otro día a las 6 de la tarde. No desde las 12 de la noche hasta las 24, o mejor dicho, desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del día siguiente. Ahí se regían por ese calendario, que fue después, por mucho tiempo, el calendario hebreo, y hoy nosotros nos regimos por el calendario romano, el cual nos indica que el día comienza a las 12 de la noche, o a las 24:01 segundo. Y así Dios marcó los tiempos desde el principio, conforme a su forma y conforme a su voluntad. En Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y fue la mañana de un día. O sea que era la tarde y la mañana la que conformaban un día. No era la mañana y la tarde como lo podemos observar hoy. Y llegó el quinto día de la creación. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo. Y dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, y multiplíquense también las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Hasta este momento, hasta el quinto día, no se había observado ningún tipo de animal, solamente vegetación. Solamente vegetación era lo que se había producido sobre la tierra. Y aquí podemos admirar también la sabiduría y el poder de Dios, el poder creador de Dios, cuando formó los animales de distintos cuerpos, de distintos tamaños, conforme a la naturaleza cada uno, y los dotó de todo. Y cuando vemos las distintas aves, los distintos animales, y toda esa obra y creación de Dios, ¿cuántas veces eso también pueden silenciar a los incrédulos y aún a los ateos? Porque los que realmente creemos en Dios, los creyentes, realmente le damos adoración, le damos alabanza a Dios al ver la infinita cantidad de animales y cómo se manifiesta todo en el ecosistema. ¿Cuántos problemas se han producido y se siguen produciendo por las grandes deforestaciones, las grandes talas de árboles en distintos lugares de nuestro país? Y eso produce muchas veces después inundaciones, produce o sequía o lluvia abundante en lugares donde antes no existía eso. Y empieza a descomponerse todo. Y cuando empezamos a ver y analizar, vemos la obra creadora de Dios, la perfección, la sabiduría de Dios en todo lo creado. Todo fue hecho por Él, pero fue hecho de manera perfecta. Aún nosotros fuimos hechos por Dios de manera perfecta. Llegó el sexto día. Dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. ¿Y qué produjo la tierra? Él creó bestias, serpientes,
animales de la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y entonces llega la corona de la creación. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y le dijo, y esto es importante, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que todo eso era bueno. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Una vez más, Dios emitió palabra. Dios había creado todos los seres vivientes que pertenecían o que pertenecen a la tierra, de diversa naturaleza, costumbres, algunos domésticos, otros se mantienen a hierbas, otros se mantienen a carne. Y todo eso al servicio del hombre y para alimentar al hombre. Y a otros también, otros seres, animales, lo creó como fieras salvajes y a otros aún temibles. Pero vio Dios que todo era bueno. Y ahí llegamos nosotros. Fuimos hechos, fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Según un comentarista, el hombre fue creado último para que no haya indicios de que el hombre fue de ayuda a Dios en el proceso de la creación. Pero qué importante, ¿no? El hombre fue creado para cuidar todo lo que Dios había creado, todo aquello que Dios había ordenado después del desorden que había. Pero fue el único que Dios le entregó el bastón de mando. Porque fíjense, cuando le dice aquí al hombre, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla. Sojuzgar significa someter. Le dio autoridad para dominio, para que domine todo lo creado, para señorear sobre todo lo que Dios había creado. Pero eso trae una gran responsabilidad a cada uno de nosotros, porque ahí tenemos que entender, ¿no?, que somos mayordomos de lo que Dios, de lo creado por Dios. Nada de lo que hay, de lo que podemos ver, de lo que podemos tocar, de aquello que podemos disfrutar, sean ríos, sean mares, sean montañas, sean aún aquellos animales de los cuales nos alimentamos. Nada de eso nos pertenece. Todo le pertenece a Dios. Pero la pregunta en este tiempo es, ¿cómo estamos actuando? ¿Estamos realmente cuidando lo que Dios creó, lo que Dios puso en nuestras manos, aquello que Dios nos puso como mayordomos? ¿Estamos cuidando realmente el ecosistema o lo estamos destruyendo? Y eso es algo que el hombre, o por lo que el hombre va a tener que dar cuenta, y vamos a tener que dar cuenta todos. Y todo esto tiene que ver desde un papelito tirado por la ventanilla, desde dejar una canilla abierta, desde no arreglar cuando el cuerito gotea, a las naves que se mandan al espacio, a el exceso en todas las cosas. Entonces eso es para que nosotros analicemos de ahora en más y entendamos que todo lo que existe es creación de Dios, aún nosotros mismos. Aprendamos a cuidarnos entre nosotros, aprendamos a cuidar todo lo que Dios puso en nuestras manos.